Antes de comenzar, este relato es ficción inspirada en casos reales para entretenimiento. Imagínate que estás navegando en TikTok y de repente te topas con un video que muestra un ritual antiguo en las ruinas de Tikal, algo que nadie debería ver. Pero cuando intentas buscar más, ¡puf!, todo desaparece como si nunca hubiera existido. Todo empezó con un grupo de exploradores digitales que se dedicaban a investigar leyendas urbanas en zonas arqueológicas. Entre ellos estaba Luisa, una chava curiosa y muy activa en Twitter y YouTube, que encontró algo raro: videos en TikTok donde se veían grupos haciéndose rituales en medio de la noche, usando símbolos que parecían prohibidos. Pero aquí está lo loco. A los pocos minutos, esos clips se esfumaban. Como siempre, esto es ficción basada en investigación. Pero, checa esto, Luisa, no hay forma de que haya olvidado la contraseña y aún así esos videos ya no aparecen, le dijo Mario, otro del equipo, entre frustrado y asustado. Lo que descubrieron después fue peor. Al buscar en Google, los resultados sobre esos rituales se volvían nulos. Era como si alguien o algo estuviese bloqueando esos términos específicos, comentó Luisa, con voz que poco a poco perdió toda alegría. Y aquí viene lo que nadie te cuenta: cuentas dedicadas a compartir evidencias relacionadas con esos rituales o que tocaban el tema de Tikal simplemente se suspendían misteriosamente. No importaba si eran perfiles nuevos o con un historial largo, al día siguiente ya no existían. En Instagram, documentos que describían supuestos testimonios también desaparecían. ¿Cómo es posible que un PDF entero se elimine solo?, preguntó asombrado Mario. Pero entonces la paranoia empezó a ganar terreno. Esto parece demasiado orquestado. No puede ser. Casualidad que justo en Tikal, un lugar lleno de historia y secretos, se active esta censura tan intensa, decía Luisa mientras revisaba las notificaciones y veía que sus mensajes con enlaces eran borrados automáticamente. Nos están bloqueando el acceso a información. TikTok, YouTube, Google, hasta algunas publicaciones en Facebook se quedaban sin poder verse, como si los algoritmos estuvieran dirigidos a borrar y silenciar todo rastro, explicó Mario entre susurros. ¿Acaso saben lo que intentamos descubrir? Pero espera, porque esto te va a dejar sin dormir. Justo cuando ellos pensaban que el bloqueo iba a aflojar, apareció un nuevo canal que intentaba recopilar todo lo perdido. La peculiaridad era privado, con acceso restringido, y el equipo decidió entrar. Las paredes digitales empezaron a temblar con alertas y notificaciones absurdas. Un mensaje apareció en medio del chat: no sigan adelante o desaparecerán igual. ¿Qué lo demás? ¿Qué estaba realmente pasando en Tikal? Nadie lo sabe, porque cada intento de descubrirlo solo aumenta el silencio digital y deja más preguntas que respuestas. ¿Y ustedes han visto casos así desaparecer de Internet? Comenten qué otros lugares investigamos y suscríbanse porque esto se va a poner más intenso. Pero entonces algo extraño pasó. Una noche, mientras Luisa revisaba su celular en un intento de encontrar alguna pista olvidada, en los rincones de la red recibió una notificación de Facebook que le hizo el corazón latir más rápido. No puedes ver este contenido, denegado. Acompañada de un escalofrío, se dio cuenta de que era un enlace supuestamente directo a un artículo que revelaba detalles sobre un ritual en Tikal que nadie había escuchado hasta ahora. ¿Cómo puede ser que un enlace a un artículo sea bloqueado así? Esto no tiene sentido, mientras intentaba buscar el mismo término en Google. Pero la sorpresita fue aún mayor. Cada vez que escribía rituales en Tikal, la página se quedaba en blanco, como si el buscador jamás hubiera escuchado esas palabras.
Es imposible que un motor de búsqueda no tenga nada que decir sobre eso, pensó, sintiendo que el aire a su alrededor se espesaba. Una sensación de ser observada le recorrió la espalda. Y ahí es donde la cosa se pone rara. Anoche, mientras Mario y Luisa intentaban acceder de nuevo al canal privado, notaron que todas las cuentas creadas para compartir información quedaban suspendidas, sin explicación alguna. Algunas solo duraron unas horas. Están jugando con nuestros perfiles, como si supieran que estamos al acecho, dijo Mario, con los ojos demasiado abiertos. Se le notaba la tensión en la mandíbula y su pulso se aceleraba. Era como si una fuerza invisible tratara de hundirlos en la desesperación. Cuando finalmente lograron entrar al canal sospechoso, la pantalla parpadeó antes de abrirse. Luisa hizo clic en un video titulado Los secretos oscuros de Tikal, lo que el mundo no comparte. Pero el video fue eliminado automáticamente. No puede ser. ¿Cómo puede desaparecer un clip de forma tan rápida?, exclamó ella, con el estómago revuelto. La idea de que alguien estuviera vigilándolos y manipulando la información era cada vez más aterradora. Mientras tanto, los algoritmos de las plataformas parecían tener voluntad propia. Habían notado que siempre que alguien mencionaba rituales antiguos, los resultados aparecían mezclados con artículos banales sobre turismo. Es como si hubiera un sistema diseñado para desviar la atención de lo que realmente importa, comentó Mario, sin dejar de fruncir el ceño. Aquellos buscadores que eran usados por millones parecían tener órdenes de ocultar evidencias, como si fueran guardianes de un secreto inquebrantable que no debían ser revelado. Lo que descubrió después lo dejó helado. Algunos usuarios habían capturado fragmentos de esos rituales con el fin de compartirlos, pero todos los clips empezaron a ser marcados como contenido que infringe las políticas de la comunidad. No entiendo cómo un video de un ritual cultural podría violar algo, se preguntó Luisa, mientras se pasaba las manos por el cabello, sintiéndose atrapada en una red que se iba cerrando a su alrededor. No dejaba de pensar en los mensajes que vio ese día. No sigan adelante o desaparecerán igual que lo demás. ¿Qué más intentaban ocultar? ¿Y por qué, en un lugar tan emblemático como Tikal, justo cuando creían que lo habían tocado con la punta de los dedos, la pesadilla digital empezaba a parecerse más a una realidad aterradora? La oscuridad detrás de la censura quedaba más opaca y el silencio más estruendoso. ¿Qué secretos se esconderían en las sombras de esas antiguas ruinas? ¿Y quién estaba realmente detrás de todo esto? Y entonces la cosa se puso más turbia. Después de varios intentos fallidos por acceder a contenido sobre los rituales de Tikal, Luisa no podía sacarse de la cabeza la misteriosa advertencia que había recibido. No sigan adelante o desaparecerán igual que lo demás. Cada vez que abría alguna de las aplicaciones, necesitaría concentrarse más, como si las pantallas estuvieran en tensión en el aire. La última noche, mientras navegaba en Reddit, se encontró con un hilo titulado Rituales que nunca debieron ser retados, donde un usuario anónimo describía un encuentro en las ruinas un mes antes, pero ¡puf! El hilo desapareció de su feed justo cuando estaba a punto de copiar el enlace. Las cosas ya no son solo raras, son completamente bizarras, comentó Luisa a Mario, que la estaba mirando con creciente preocupación. Al mismo tiempo, la paranoia estaba comenzando a transformarse en pánico. En un intento por verificar sus temores, decidió buscar el término rituales ocultos en Tikal. El resultado fue un error 404, página no encontrada. En un segundo intento, ni siquiera apareció el mensaje, simplemente se quedó en blanco.
como si el buscador no quisiera que existiera ningún registro de esa búsqueda. «Esto es imposible. ¿Acaso me están bloqueando?» Su voz temblaba, a pesar de su esfuerzo por sonar segura. Lo que pasó después fue completamente bizarro. Al abrir su Facebook, se dio cuenta de que había recibido una notificación. «Contenidos en tu perfil han sido restringidos por violar las políticas de la comunidad». Llenó su rostro de confusión. El contenido era todas sus publicaciones relacionadas con la investigación. Incluso selfies en las que usaba símbolos que, según algunos, eran sagrados. «No puedo ser la única que está teniendo problemas», se dijo a sí misma, sintiendo cómo un escalofrío recorría su espalda. La sensación de ser vigilada se hacía más palpable. Mario, a su lado, había visto el mismo. Mensaje en su cuenta. «¿Y si hay un sistema monitoreando nuestras acciones y datos? ¿Qué más saben?» Luisa empezó a sudar frío. En su mente solo resonaban las preocupaciones. ¿Estamos siendo monitoreados? Que cada clic, cada búsqueda, cada interacción fuera registrada y censurada, la había llevado al borde. Sentía una presión en el pecho. Pero aquí viene la parte que te va a dar escalofríos. Esa noche, Luisa recibió un mensaje privado en Twitter desde una cuenta desconocida que decía: «Ya es demasiado tarde. No sigan buscando. Volverán a caer en el silencio». Con esa advertencia en mente, una conexión extraña interrumpió su red. Se apagaron las luces de su casa y sintió un impulso desesperado de buscar refugio. «¿Qué más nos están ocultando?», se preguntó, mientras su corazón latía con fuerza desmedida. En ese momento, la pantalla de su celular parpadeó. Un último intento de mostrar algo que había estado oculto. «Rituales en Tikal, el secreto final», decía el título, pero antes de que pudiera hacer clic, el video se desvaneció. Todo volvió a quedar en silencio, dejando un rastro de inquietud en el aire. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Por qué tanto empeño en silenciar un eco del pasado? Cuando su mente estaba a punto de estallar con más preguntas que respuestas, las luces se apagaron de nuevo. En la oscuridad de la habitación, Luisa sintió que la presencia de algo o alguien la acechaba. ¿Por qué el silencio digital era tan estruendoso? El aire se sentía pesado, como si una sombra siniestra se cerniera sobre Luisa. La oscuridad en la habitación era completa, pero su mente estaba más iluminada que nunca por una mezcla de miedo y desasosiego. «¿Qué más nos están ocultando?», se preguntó repetidamente. Fue entonces cuando de repente su laptop comenzó a emitir un pitido extraño. La pantalla, normalmente tranquila, titiló y mostró un mensaje: «Sabemos lo que estás buscando. No sigas adelante». La respiración de Luisa se volvió errática. «No, esto no puede estar pasando», murmuró mientras se pasaba las manos por el rostro, tratando de aterrizarse. Era como si un par de ojos invisibles la siguieran, la vigilaran. Su instinto le decía que había algo más grande detrás de todo esto. ¿Quiénes eran ellos? Entonces, un escalofrío la recorrió al recordar lo que había escuchado en foros oscuros de Reddit. Un usuario anónimo había mencionado algo sobre un grupo secreto, conocido como los Guardianes de los Recuerdos, que supuestamente habían estado monitoreando las investigaciones sobre rituales antiguos en Tikal y otras zonas prohibidas. ¿Por qué? ¿Qué intereses tienen en ocultar esto?, se preguntó, sintiendo que cada respuesta la alejaba más de la razón. En ese instante, su webcam parpadeó con un brillo inquietante. Se puso en marcha sin que ella lo hubiera activado. «¡No! ¡No! ¡No!», gritó, cerrando la tapa rápidamente, dejando su corazón latiendo como un tambor. La sensación de ser observada
se intensificaba. ¿Acaso saben que estoy al tanto?, pensó, sintiendo sudor frío en su frente. Pero lo que ocurrió a continuación la dejó paralizada. Miró su teléfono y vio que había recibido una serie de mensajes extraños de sus contactos. «Ten cuidado, Luisa. Ellos saben lo que sabes». Esa advertencia provenía de su mejor amiga, Clara, a quien le había hablado de sus investigaciones en varias ocasiones. ¿Cómo podría Clara saber de esto? Antes de que pudiera responder, esos mensajes desaparecieron, llevándose consigo toda esperanza de aclarar la situación, y entonces se dio cuenta de algo terrorífico. Varios de sus amigos comenzaron a recibir notificaciones sobre actividades en sus perfiles que hacían alusión a rituales antiguos. Uno de ellos le escribió preocupado: «Luisa, creo que están viendo mis mensajes. Intentaron bloquearme de Facebook». Ella comprendía que la red de vigilancia se estaba extendiendo y que no solo era un asunto personal, sino que sus seres queridos también estaban atrapados en esta conspiración digital. La paranoia se adueñó de ella. «Están jugando con nosotros. No tenemos privacidad», pensó, sintiendo cómo el aire se volvía irrespirable. Ahora sentía que en cada encuentro digital, cada mensaje enviado, había alguien al otro lado de la pantalla registrándolo todo. El tiempo se agota, la amenaza se hace palpable, y el silencio digital que había reinado antes ahora era un grito ensordecedor. Y ahí fue cuando supo que estaba siendo vigilada. En un último intento por compilar evidencia, Luisa se adentró en las configuraciones de su dispositivo, buscando filtraciones. Lo que vio la dejó completamente helada. Sus dispositivos mostraban una ubicación GPS modificada. Estaba en un lugar diferente del que se encontraba. ¿Quién más estaba siendo monitoreado? Su mente estalló de imágenes aterradoras de amigos iguales a ella, atrapados en una red de secretos insondables. En sus venas corría una sola pregunta, un eco aterrador. ¿Cuántos estaban en la misma situación, capaces de escuchar ese silencio y aún así ignorarlo? Una sensación de pánico la invadió, pues sin respuestas, la oscuridad parecía más intensa que nunca. La desesperación envolvía a Luisa como una niebla densa. Mientras repasaba su laptop, un error en el navegador la llevó a un sitio oscuro que nunca había visto. Un documento filtrado que revelaba un patrón sistemático de censura en múltiples plataformas: TikTok, Instagram, Google e incluso medios tradicionales. El archivo decía textualmente que se debía prevenir la difusión de conocimientos que amenazaran el control cultural y social. Las palabras resonaban como un eco de las advertencias que había recibido. Pero la verdad era mucho más grande de lo que imaginaba. Al profundizar más, notó que otros casos similares habían sido censurados en diferentes puntos del planeta. Historias de investigadores, como ella, que habían tratado de documentar rituales y tradiciones olvidadas, desaparecían cada vez que se acercaban demasiado a la verdad. ¿Por qué no habría escuchado de esto antes?, pensó Luisa. Todo parecía orquestado desde las sombras, un silencial colectivo que hizo que su piel se erizara. «Aquí hay una conexión entre todos estos casos», murmuró Luisa, mientras la magnitud de la conspiración comenzaba a consumirla. Cada nuevo descubrimiento era un peso más en sus hombros. Si esto es verdad, entonces lo que hemos estado buscando es solo la punta del iceberg. La noción de que una red tan vasta y poderosa existía, capaz de borrar cualquier rastro de la información que desafiara su narrativa, la llenaba de pavor. En ese momento de desesperación, recordó las advertencias de sus amigos y sus propias experiencias recientes. ¿El grupo que me envió esos mensajes? ¿Y los otros que fueron censurados?
¿Acaso hay una conexión directa? Su mente giraba en un torbellino de teorías y posibles escenarios. Había que ser cauteloso. Si censuran esto, ¿qué más están ocultando a nivel mundial? La pregunta danzaba en su mente, y cada vez que lo hacía, parecía más aterradora. La oscuridad como un velo cubría el mundo digital. Y ella estaba decidida a tirar del hilo, pero cada intento la arrastraba más hacia un abismo donde solo el silencio reinaba. La tensión era palpable y el temor a las represalias inminente. Sin embargo, algo dentro de ella no podía rendirse. Sabía que si no revelaba la verdad, no solo se cerraría la puerta a su propia historia, sino a la de incontables voces que anhelaban ser escuchadas. Con su laptop ahora, reflejando la fría luz de la verdad, Luisa se preparó para adentrarse en lo desconocido, en busca de una luz que pudiera romper la oscuridad. La continuación de esta búsqueda le daría sentido a su existencia, pero siempre se preguntaría, ¿cuántas más están atrapadas en este silencio cómplice? Mientras Luisa trataba de consolidar su investigación, un texto emergió en su pantalla. Cuentas restringidas por violar las políticas de la comunidad. Su corazón se hundió. Su cuenta de Twitter, donde había compartido todos sus hallazgos, había sido suspendida sin avisos. «Esto no está pasando», murmuró, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. Era la represalia digital que siempre había temido, y no podía evitar pensar que el sistema comenzó a atacar de vuelta. En ese mismo instante, un mensaje privado de Clara apareció en su teléfono. «Luisa, ya no puedo acceder a mis publicaciones sobre Tikal». Todo se borró. Un escalofrío la recorrió. Sabía que Clara también había estado indagando, y ahora el silencio digital se extendía como un manto negro sobre su círculo de investigación. Se sintió completamente sola, aislada en la vasta red que antes había explorado con valentía. Parecía que estaba atrayendo la atención del sistema que buscaba mantener el control. El pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Hasta dónde ha llegado esto?, se preguntó mientras revisaba sus archivos personales, solo para descubrir que varios se habían vuelto inaccesibles y otros simplemente habían desaparecido. Lo que le pasó después era exactamente lo que temía. No solo yo, sino que otros investigadores también estaban bajo ataque. En ese momento de desesperación, Luisa sintió que contemplar la rendición era su única opción ante un poder tan abrumador. Pero como un rayo de esperanza, recordó la conversación que había tenido con un extraño en un foro de investigación. Alguien había mencionado un antiguo sitio web que supuestamente albergaba información prohibida sobre rituales en Tikal. ¿Y si eso es lo que estoy buscando? La idea de que la verdad pudiera aún existir en algún rincón oscuro de la red le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Entonces, en medio del caos digital, encontró un sofisticado hilo de comentarios donde otros hablaban del mismo sitio. «Misterios en las ruinas de San Andrés», decía uno. Había un lugar donde tal vez, solo tal vez, estaba la verdad completa. Desesperadamente, Luisa buscó cualquier indicio que la pudiera llevar allí. Su mente se llenó de imágenes de antiguos rituales ocultos y ecos de un pasado que demandaba ser recordado. Motivada, abrió la terminal de búsqueda y con manos temblorosas tecleó el nombre del lugar. «Si puedo llegar a esa ubicación, tal vez no esté tan sola», pensó, palpitando de emoción y ansiedad al mismo tiempo. Sabía que confrontar la oscuridad traería consecuencias, pero el deseo de descubrir lo que estaba oculto era más fuerte. Así, aunque cada clic en su búsqueda podía ser monitoreado, el resplandor de la verdad la empujó hacia adelante. Pero el precio de saber la verdad era más alto de lo esperado.
y su conexión a Internet comenzó a fallar justo cuando necesitaba estar en línea. Debo encontrar la manera de seguir buscando, se dijo con determinación, afianzando su resolución de ir más allá del velo oscuro que cubría los rituales de Tikal. Finalmente, no solo se sintió atrapada, sino que la idea de que muchos habían padecido lo mismo la empujó. Si otros callaron, yo no puedo. Sabía que el silencio era el enemigo más poderoso y la búsqueda por descubrir la verdad, un acto de rebeldía. La urgencia de descubrir San Andrés se incrementó y cada paso la acercaba más al corazón de algo que ni ella misma podía imaginar. Pero había un lugar donde tal vez, solo tal vez, estaba la verdad completa. Luisa temblaba mientras tecleaba la dirección que había encontrado en ese hilo. De comentarios. Misterios en las ruinas de San Andrés, pensaba, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Luego de varias pruebas, finalmente logró acceder al sitio oscuro. La pantalla parpadeó y una advertencia apareció. Acceso restringido, pero puedes entrar. No se lo pensó 2 veces. El impulso de descubrir la verdad la llevó a abrir el portal, que la sumergió en un laberinto digital de información clasificada. Y cuando finalmente accedió a la fuente, lo que vio la cambió para siempre. Era un archivo PDF titulado Rituales en Tikal, Impacto en Estructuras Sociales y Políticas. Al abrirlo, su mirada se detuvo en la revelación impactante. En las páginas se describía cómo la comunidad maya había practicado rituales para navegar crisis sociales, buscando un equilibrio entre sus creencias y la modernidad. Sin embargo, lo más perturbador era la descripción de un ritual específico, Uino, que, si se realizara hoy, podría incitar a la violencia y desestabilizar la sociedad contemporánea. ¿Qué? ¿Esto es real?, susurró asustada. Las palabras danzaban en su mente. Estos rituales han sido censurados para evitar pánicos en la población actual. De repente, comprendió que la censura no era simplemente una forma de ocultar la historia, sino una medida de protección. Aquellos guardianes de los recuerdos tal vez no eran los villanos que ella había imaginado. La verdad que encontró era más terrorífica que toda la censura. La información podría caer en manos equívocas, provocar que los rituales se repitieran o, peor aún, que la gente se uniera por causa de una manipulación social alimentada por desconocimiento. Se le heló la sangre al pensar que, si el conocimiento adormecía, la historia podía repetirse de formas inimaginables. En ese mismo instante, las luces de su habitación comenzaron a parpadear. Se sintió invadida por un pánico inexplicable, pero a la vez, la necesidad de advertir a otros la hizo querer salir corriendo. Sin embargo, se dio cuenta de que aquello que había encontrado no solo era su carga, sino también su dilema moral. ¿Debería compartir esto con el mundo y arriesgarse a que las viejas heridas se abrirían nuevamente? ¿O guardar silencio y proteger a todos de un posible desastre? Mientras reflexionaba, una notificación emergió en su pantalla. Tu cuenta ha sido restringida por mencionar rituales en Tikal. Cada palabra resonó ferozmente, un recordatorio de que el sistema la estaba monitoreando. Ella no era solo una investigadora, era ahora parte de un juego superior, donde la información podía ser tanto un arma como un escudo. Justo cuando su mente estaba a punto de estallar, Luisa se dio cuenta de algo crucial. ¿Y si la censura existía para protegernos de algo mucho peor? Se quedó paralizada, sintiendo que su existencia se balanceaba entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de mantener el equilibrio en un mundo que oscila entre el conocimiento y el caos. ¿La ignorancia era realmente un refugio o un camino hacia un desastre inevitable?
La línea entre el héroe y el villano se desvanecía. Y, en su corazón, Luisa sabía que había entrado en un laberinto del que no estaba segura de poder escapar. Y al final, Luisa tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Decidió guardar la información sobre los rituales y la organización secreta, convencida de que, a pesar de las advertencias, su revelación podría hacer más daño que bien. Es un riesgo que no puedo permitir que otros enfrenten, pensó. La verdad sobre Tikal permanecería enterrada, al menos por ahora. Después de activar las protecciones de su dispositivo y desactivar cualquier conexión que pudiera ponerla en riesgo, sintió una ligera paz, como si una losa pesada se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, al cerrar el archivo, una advertencia apareció en su pantalla. La vigilancia sigue activa, adaptándose a nuevos patrones. Su corazón se detuvo. Aún sentía la presencia de él. Enfoque digital tras ella, como si no hubiera escapado del todo a la red de ojos invisibles. Pero incluso después de todo esto, una pregunta quedaba. ¿Quién más estaba sufriendo lo mismo? Mientras se alejaba de su laptop, comenzó a cuestionarse si otros investigadores, otros que quizás también habían estado buscando la verdad, estaban en el mismo peligro. La sensación de aislamiento se volvía cada vez más abrumadora. ¿Sus amigos estarían bien? Clara, su mejor amiga, ¿había permanecido a salvo o había sido una víctima de la misma censura? La verdad es que tal vez nunca sepamos todo lo que nos ocultan. El silencio que había reinado en su investigación era ahora un eco de posibilidades aterradoras. Si con tanta fuerza se habían erradicado los rastros de la cultura maya, ¿qué más podían estar escondiéndonos? ¿Cuántas voces se habían perdido en el camino, sacrificadas en el altar de una protección que solo alimentaba la ignorancia? Alzando la mirada por la ventana, Luisa divisó las sombras de la ciudad, convertidas en un laberinto tecnológico, donde la información fluye, pero la verdad es un recurso escaso. Se preguntó cuántas historias más estaban bajo el peso de un sistema que decide lo que es conveniente y lo que no. Y si esto pasó aquí, ¿qué más está sucediendo ahora mismo? El miedo a hablar, a compartir lo que una vez fue un simple interés por lo desconocido, creció. ¿Y ustedes qué piensan?, preguntó Luisa, levantando la voz en un intento de conectar con los que la seguían en redes sociales. ¿Creen que hay más casos como este que nos están ocultando ahora mismo? Comenten qué otras búsquedas han notado que están siendo bloqueadas y compartan esta historia antes de que también desaparezca. Suscríbanse porque vamos a seguir destapando lo que no quieren que sepamos. Y mientras su voz resonaba en el aire de las plataformas digitales, una conclusión aterradora tomó forma en su mente. Si censuran esto, ¿qué más nos están ocultando en este momento? La defensa de la verdad había comenzado, pero el camino apenas se entrelazaba con la oscuridad de lo desconocido.